esta oportunidad, como les decía, vigilancia epidemiológica, después factores condicionantes o determinantes de la salud, tasas, las principales tasas de morbilidad y mortalidad, y finalmente una somera revisión sobre tipos de estudios epidemiológicos, porque tengo entendido que ustedes ya realizan todo un curso, ¿no? Ya en el último año de pregrado. Bueno, entonces comenzamos con el primer tema, que tiene que ver con vigilancia epidemiológica. Siguiente. Bueno, ya. Entonces, como les decía, vamos a abordar el tema de la vigilancia epidemiológica. Como ustedes ven allí, la definición, este es un proceso continuo, ordenado, activo, donde lo que vamos a hacer es observar de manera sistemática y continua en el tiempo las tendencias en cuanto a la distribución de casos, de funciones y situación en general de salud de la población, ¿no? Estos casos se van a referir a enfermedades transmisibles, no transmisibles, pero también a cualquier otro fenómeno que pueda afectar la salud de la población. Y estamos hablando de otro tipo de daños, como por ejemplo los accidentes de tránsito, ¿no? Las lesiones por tránsito, sea digamos de tipo traumatológico o fallecimiento, también son situaciones que van a afectar la salud, pero que definitivamente no podríamos nosotros definir como enfermedades, ¿no? Son daños. De igual manera, todos aquellos traumatismos o lesiones que resultan, por ejemplo, de violencia, de acciones de violencia, que vemos todos los días, violencia individual, motivada por la delincuencia, o violencia también, por ejemplo, relacionada a situaciones sociales, ¿no? Como vemos con frecuencia en las noticias. Entonces, todas estas situaciones que afecten la salud, sean enfermedades, daños y que finalmente puedan provocar la muerte, son objeto de la seguimiento y evaluación por la vigilancia epidemiológica. ¿Qué es lo que vamos a tener finalmente? Información. Y esta información va a ser básica para tomar decisiones en medidas de prevención, de control de estos daños, o finalmente ya a un nivel más alto de determinar o definir políticas de salud, ¿no? Entonces, en otras palabras, la vigilancia epidemiológica se define información para la toma de decisiones y la acción. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la vigilancia epidemiológica? Los objetivos los tienen ustedes allí en las diapositivas. En primera instancia, conocer el comportamiento de estos daños a la salud y cualquier otro evento que puede ser de interés y actuar como un determinante de la salud. ¿Para quién? ¿Interés para quién? Puede ser para la jurisdicción de un establecimiento de salud, puede ser para un distrito, puede ser para una provincia, una región, un país o una institución. Entonces, cualquier elemento que pueda ser de interés para definir las condiciones de salud, vamos a vigilar. ¿Qué otra cosa vamos o tiene como objetivo la vigilancia epidemiológica? Identificar la susceptibilidad y riesgo de enfermar de una determinada población en función de los daños que estamos vigilando. Otro objetivo de la vigilancia es, una vez conociendo esta información de cuál es la tendencia de estos daños,
proponer medidas de prevención y control adecuadas para disminuir la magnitud de estos daños en la salud de la población. Estas medidas de prevención y control posteriormente tenemos que evaluar cuán eficaces han sido justamente para controlar estos daños sujetos a vigilancia, ¿no? Entonces hacemos también la evaluación de la eficacia de las medidas de control y finalmente esto nos puede orientar a investigaciones epidemiológicas más completas, ¿no? Entonces estos son los principales objetivos de la vigilancia epidemiológica. ¿Qué atributos tienen los sistemas de vigilancia? Un sistema de vigilancia debe ser simple. ¿Qué significa simple? Estar organizado de tal manera que el flujo de la información sea lo más ágil, lo más rápido posible. Y que los niveles de organización, asimismo, de este sistema no sean tan complejos, ¿no? Es decir, si yo tengo un sistema de vigilancia donde tengo, digamos, 5, 6, 7 niveles de complejidad, pues obviamente esto va a entorpecer el flujo de la información. Cuanto menos niveles de consolidación de la información tenga, va a ser mucho mejor. Y eso lo vamos a ver más adelante, cómo está organizado el sistema de vigilancia a nivel nacional. Debe ser flexible. ¿Qué significa flexibilidad? La capacidad del sistema de adaptarse en un rápido tiempo a modificaciones. O sea, este sistema puede modificarse y continuar siendo activo y efectivo sin necesidad de demandar mucho gasto, tanto para digamos, costo económico o en recursos humanos, ¿no? Entonces, en otras palabras, es un sistema flexible, es un sistema que se adapta a las necesidades del momento, porque obviamente los daños de notificación van a ir modificándose en la medida en que podamos controlarlos y surjan otros nuevos elementos, ¿no? Como hemos tenido, por ejemplo, en los últimos años con estos brotes o estas pandemias que han llegado acá, como por ejemplo en el caso de la gripe aviar, del SARS o hace 2 años de la influenza H1N1, ¿no? El sistema afortunadamente estaba ya organizado para la vigilancia, por ejemplo, de la influenza estacional. Entonces solamente tuvieron que hacer algunas modificaciones y pudo adaptarse también como sistema de vigilancia para esta nueva amenaza, ¿no? Entonces a eso se refiere flexibilidad. Aceptabilidad. Aceptabilidad se refiere a la condición mediante la cual todos los elementos del sistema, sean recursos humanos, estamos hablando de trabajadores de salud, organizaciones de salud, estén dispuestos a colaborar y a participar del sistema, es decir, hacer el registro y la notificación de los daños de vigilancia. Y no solamente estamos hablando de los sistemas de salud, sino también de otras organizaciones que no están habitualmente inmersas en los sistemas de salud, pero que también pueden contribuir. Hablamos de organizaciones comunales o hablamos de otras instituciones que podrían también en algún momento notificar, ¿no? Entonces, a eso se refiere con aceptabilidad. También se refiere al hecho de que, por ejemplo, cuando hagamos una notificación o un registro de información, esto sea llenado adecuadamente, ¿no? Si no es adecuadamente aceptado por los trabajadores de salud, pues vamos a tener, como en muchas oportunidades, registros, fichas de notificación que no son bien llenadas, ¿no? Entonces, esto finalmente tampoco no hace muy confiable el sistema. Sensibilidad, es decir, que la cantidad de casos que yo estoy registrando y notificando correspondan efectivamente al daño que yo estoy vigilando, ¿no? Y esto, ¿en qué se traduce? O sea, un sistema va a ser mucho más sensible en la medida de que las personas con este daño que estoy vigilando acudan a un establecimiento de salud. Segundo, que el personal que las atiende en el establecimiento de salud sea capaz de diagnosticar el caso sujeto de vigilancia y por lo tanto para eso también tengamos con definiciones de caso bastante adecuadas y finalmente que este caso diagnosticado sea notificado, porque nada ganamos
con que el médico diagnostique pero no notifique. Entonces, no estamos llegando a identificar el total de casos presentes en la comunidad y del daño que estamos vigilando, ¿no? El valor predictivo positivo significa que los casos que yo estoy notificando efectivamente corresponden a casos, o sea, no estoy diagnosticando, como ocurre con los casos individuales, brotes que no estoy haciendo registros falsos positivos, ¿no? Entonces, los casos que estamos notificando en realidad corresponden al daño sujeto en vigilancia. La representatividad significa cuánto el nivel del sistema de vigilancia me cubre a toda la población que estoy vigilando, porque yo puedo tener muchas personas notificando a un determinado distrito, pero solo notifican pues de una determinada área. No hay áreas de la población que estoy vigilando que no notifican. Entonces, a eso se refiere representatividad, ¿no? ¿Cuánto de la población bajo vigilancia está siendo abarcada por el sistema? Y finalmente la oportunidad, ¿no? Es decir, los datos que diagnostico, que registro, pues tienen que ser llevados a las instancias correspondientes en los periodos más cortos, ¿no? De nada me sirve hacer una notificación de un brote que ya ocurrió hace 2 o 3 semanas, ¿no? Porque definitivamente uno de los objetivos, como hemos visto, es la detección precoz para poder establecer medidas de control. Entonces, si esta información llegó de manera inoportuna, ya no me sirve. Como les decía, la organización de un sistema de vigilancia pasa por, primero, cómo identifico a una unidad notificante, cómo se selecciona. Por lo general se dice que una unidad notificante debe corresponder a un establecimiento de salud que tiene un mínimo de 2.000, como una población mínima de 2.000 personas, 2.000 habitantes, ¿no? Y que cuenta por lo menos con un medio de comunicación, ¿no? Se cuenta con un medio de comunicación en el establecimiento, llámese radio, llámese un teléfono comunal o un teléfono, pues ahora las redes de telefonía se han ampliado a nivel nacional, o si está más cerca, pues un sistema teléfono fijo, móvil o a través del internet, ¿no? Entonces, estos son los criterios que corresponden a cuando yo defino qué unidad, cuando defino una unidad notificante. Lo ideal es que por lo menos por cada distrito del país haya una unidad notificante, para que podamos tener una mayor cobertura del sistema. ¿Cuándo empleamos unidades centinelas? Hay daños sujetos a vigilancia que no son muy frecuentes. Son enfermedades raras, pero que sin embargo pueden representar un terrible riesgo para la salud pública. Entonces, en estos casos, donde esta enfermedad o este daño sujeto a vigilancia sea más prevalente. Entonces, como allí hay mayor cantidad de casos, entonces cualquier variación en el comportamiento del número de casos, de la frecuencia de casos, va a ser más fácilmente detectada en esta unidad centinela, ¿no? Entonces, por lo general, como les digo, son establecimientos de salud un poco más grandes y donde también el daño es más prevalente y la población es más representativa, ¿no? Entonces, esas son las unidades centinelas, que pueden ser establecimientos de salud y en algunos casos, cuando no hay establecimiento de salud, si hay, agentes comunitarios capacitados que viven en localidades alejadas, también pueden estos centros poblados constituirse en unidades centinelas, pero ya dependientes no de un establecimiento, sino de la población o de la comunidad. ¿Y en qué instrumentos vamos nosotros a hacer los registros? Como su nombre lo dice, hay registros de notificación de casos individuales, colectivos, hay fichas de investigación. Ustedes cuando han pasado por los establecimientos han revisado algunas de ellas. Y son formatos que están estructurados y que se ha desarrollado a lo largo de los años para los principales daños de vigilancia, ¿no? Por ejemplo, para dengue, para sarampión, rubiola, tenemos para tétanos neonatal, para muerte materna, para violencia familiar, etcétera, ¿no? Entonces ya hay formatos para investigación de casos individuales y formatos de notificación individual y colectiva. ¿Qué otra cosa tenemos que considerar
en la vigilancia epidemiológica. Existen, como les decía, cuando hablábamos de flexibilidad y hablábamos de los niveles de flujo de información, 3 niveles básicos. El nivel local, que corresponde usualmente a estas entidades notificantes, unidades notificantes de las que hablamos, ¿no? Corresponde generalmente a establecimientos de primer nivel de atención, que es donde se va a hacer el diagnóstico, la identificación de casos, se hace la notificación. Entonces, una vez diagnosticado e identificado el caso en el nivel local, paralelamente se hace la notificación al nivel inmediato superior, que puede ser una cabecera de microred, puede ser una red de salud. ¿Y qué otra cosa hacen más? Tienen que hacer la investigación, ¿no? Investigación que puede ser uno o varios casos, de acuerdo al daño sujeto a vigilancia, y también son los responsables de establecer las primeras actividades de búsqueda de casos en la comunidad y las actividades de control que estén en su capacidad de establecer, ¿no? De acuerdo a los recursos de los que dispongan. Entonces, un nivel local identifica casos, notifica casos, puede hacer un primer análisis, ¿no? En función de la cantidad de casos que hayan acudido al establecimiento o de los que ellos hayan salido y hayan identificado en la comunidad, hacen el análisis de esta información y comienzan a establecer las primeras medidas de control del problema. El nivel intermedio, por lo general, corresponde a las cabeceras de microred, a las redes de salud, donde ya la responsabilidad es consolidar la información de notificación de los diferentes establecimientos de salud de su jurisdicción, hacen un procesamiento de esta información, tienen ya una data donde ellos tienen acumulado los registros de años anteriores, entonces ellos ya han podido determinar, por ejemplo, cuál es el comportamiento habitual, cuáles son los perfiles epidemiológicos en cada zona de su jurisdicción y retroalimentan a su vez con esta información a los establecimientos de salud. ¿Qué otra función tiene este nivel intermedio? Tiene un nivel de asesoramiento, ¿no? Asesoramiento, cuando el nivel local, por la magnitud del problema, no está en capacidad de establecer niveles adecuados de control, pues van a recibir el asesoramiento de este nivel intermedio, ¿no? Pueden desplazarse hacia la zona donde se ha detectado el problema y contribuir con personal y también con personal para el campo, para el trabajo de campo o para ya el análisis de la información y también apoyo en las medidas de control cuando son requeridas. Finalmente, también generalmente en estos niveles intermedios es donde se hace, el complemento con las medidas de diagnóstico para la confirmación de casos, ¿no? Porque generalmente en estos niveles es donde tenemos los laboratorios referenciales del nivel local, del nivel departamental o del nivel regional, ¿no? Y finalmente tenemos el nivel central, que corresponde ya a lo que es el Ministerio de Salud y la oficina encargada de consolidar toda la información a nivel nacional, que es la Dirección General de Epidemiología. La Dirección General de Epidemiología recibe semanalmente la información de todas las unidades notificantes, redes, DIRESAS o GERESAS del nivel nacional, ¿no? Entonces, ellos consolidan la información. La función fundamental del nivel central es un ente normativo, es un ente que define políticas de salud en función, ¿no?, de toda la información que se recibe de todo el nivel nacional, ¿no? También eventualmente pueden actuar como asesores y capacitación para los niveles regionales, ¿no? Entonces, esas son las diferentes funciones de los niveles del sistema de vigilancia en nuestro país. Entonces, hemos hablado de una información que se recolecta en el nivel local y que va a fluir por los diferentes niveles, ¿no? Entonces, ahí tenemos en el gráfico cómo es que fluye esta información. Las unidades notificantes, que son los establecimientos, centros de salud, puestos de salud, nivel 1, 1.1, 1.2, 1.3, notifican
En algunos casos, cuando está organizado el sistema y donde ya funcionan a las microredes de salud, que son las que van a ser el primer nivel de consolidación, sea distrital o provincial. En otros casos todavía no están articuladas con microredes y solamente están funcionando las redes de salud, entonces van a remitir de manera directa a las redes de salud. Estas redes de salud van a consolidar la información de toda su jurisdicción y van a remitir la información a la Dirección Regional de Salud, a la Oficina de Epidemiología o Gerencia Regional de Salud, dependiendo de la estructura, porque hay algunas regiones donde son direcciones regionales de salud y en otras son las gerencias regionales, ¿no? Entonces, a ese nivel se va a remitir la información para finalmente la información de la DIRESA o GERESA se remite a la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud. Ahora, ¿en qué momento? Nosotros, el sistema de vigilancia, la notificación se hace semanal y por semana epidemiológica. ¿Cuándo comienza la semana epidemiológica? Ustedes saben que comienza el lunes y acaba el domingo, ¿no?, de la siguiente semana. Son 52 semanas epidemiológicas. No necesariamente corresponden, digamos, a un mes, porque podemos tener de repente los 3 últimos días de un mes, donde comienza esa semana epidemiológica y termina en los 2 o 3 primeros días del mes siguiente, ¿no? Entonces son 52 semanas. La notificación, y ustedes van a ver la información, es por semana epidemiológica. Entonces, el primer día útil de la semana, estamos hablando de lunes, antes de las 10 de la mañana, todas las unidades notificantes de establecimiento de salud deben remitir la información a la microred o a la red de salud, por la vía más rápida. Puede ser por teléfono, como les decía, puede ser a través de internet, puede ser por radio. En algunos establecimientos de salud, sobre todo los que están ubicados muy lejos, estamos hablando de kilómetros, generalmente el personal de salud de esos establecimientos, el técnico de salud, muchos saben ustedes que en las serranías, en las zonas más lejanas, en la puna, solamente hay un técnico de salud, entonces él llena su formato de notificación y baja generalmente el sábado por la noche o por la tarde, cierra el establecimiento y baja a la cabecera de la microred y ahí deja su información y después el domingo se está regresando nuevamente a su establecimiento, ¿no? Entonces ahí deja la información de la semana. Entonces ese día, antes de las 10 de la mañana, la red debe estar consolidando la información. Al mediodía, antes de las 12 del día, debe ya haber remitido, todas las redes de salud deben haber remitido la información a la Oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud o Gerencia Regional de Salud. Y antes de las 2 de la tarde, ya esa información debe estar a nivel de Lima, de la costa, de las zonas urbanas, estar consolidada o debe haberse remitido a la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud. Para aquellos establecimientos que están en departamentos o regiones más alejadas, se acepta la información durante el transcurso del lunes, pero ya la Dirección General de Epidemiología el día martes a primera hora ya tiene el boletín epidemiológico con la información de la semana precedente y tiene armado la sala situacional de vigilancia para el despacho del ministerio en la primera hora del día martes, ¿no? Entonces, es el flujo de información. Ahora, hay muchos daños, ustedes saben, que se notifican, que se vigilan. Y de estos daños, no todos tenemos diagnósticos todas las semanas epidemiológicas. A veces ni siquiera, sobre todo en establecimientos con población pequeña, ni siquiera no tienen ningún caso que notificar, a veces por semanas enteras, ¿no? Entonces, esas unidades notificantes, si no tuvieron casos, no se quedan callados tampoco, o sea, no es que ya no tuve este caso y bueno, yo no remito información esta semana, no. Esas unidades notificantes que no tuvieron casos van a remitir la información. ¿Y cómo la van a remitir? En un formato diciendo, en esta semana epidemiológica no se registró casos de ningún daño sujeto a vigilancia. Entonces, a esto es lo que llamamos notificación negativa. Y esto debe hacerse todas las semanas. Así tengan 2 o 3 semanas donde no hay casos registrados, igual, van a seguir informando como notificación negativa, ¿no? En el sistema de vigilancia epidemiológica,
la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica a nivel nacional es una de las fortalezas del sistema de salud, porque esto es un trabajo donde se ha venido capacitando al personal desde hace muchos años, más de 10 años. Entonces, en todo establecimiento de salud, así sea un sanitario, se le ha capacitado y ellos saben lo que tienen que hacer. Entonces, más que cualquier otro sistema de información o de flujo, en el Ministerio de Salud, la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica es la que está más completa, son los que más información remiten y por lo tanto es el primer sistema de alerta, ¿no? Es poco probable que se pase alguna información. Entonces, cuando tenemos un caso probable de algún brote, de alguna enfermedad sujeta a vigilancia, nosotros tenemos que hacer la investigación de dicho brote. Ustedes ya saben que para algunos años hablamos de brote o epidemia cuando hay un aumento inusual de la cantidad de casos de determinado daño sujeto a vigilancia en relación a lo que se esperaba para ese momento, ¿no? Para eso nosotros tenemos la información de años anteriores. Entonces ahí hablamos de brote o epidemia. Pero para algunos años, la presencia de un solo caso puede constituir ya un brote, ¿no? Son enfermedades raras o que habitualmente no se han notificado en esas zonas, en determinadas zonas geográficas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lima, un solo caso autóctono de, por ejemplo, peste bubónica ya constituiría un brote epidémico, porque la peste no es endémica acá, ¿no? Es endémica y se reportan casos en la costa norte, o en los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, en las serranías, ¿no? Pero acá no tenemos casos autóctonos de peste, entonces un solo caso de peste ya sería un brote. Entonces, cuando tenemos esa situación, nosotros tenemos que iniciar la investigación. Desde el caso que estamos diagnosticando, llenamos la ficha, hacemos la notificación y después ya viene todo el proceso de la investigación del brote, ¿no? Allí tienen ustedes los pasos. Primero, tenemos que verificar la alerta, ¿no? Ustedes saben que muchas veces la información sobre brotes a veces vienen no de los sistemas oficiales, estamos hablando del Ministerio de Salud, sino viene de la prensa, ¿no? Y por ahí alguien escuchó un rumor, ¿no? Escuchó un rumor de que se presentaron tal cantidad de casos o fallecidos por una enfermedad rara en determinada comunidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de tomar cualquier medida es verificar si existe o no, es cierta o no tal información. Para eso nos comunicaremos por la vía más rápida, teléfono o radio, con la zona donde se están notificando estos casos y contactarnos con el establecimiento de salud para verificar en realidad es una información certera o solamente se trató de un rumor. Entonces, eso hacemos con la verificación de la alerta, antes de desplazar cualquier equipo de investigación. Después vamos a confirmar la epidemia. ¿Y cómo confirmamos la epidemia? Para eso nosotros tenemos ya un registro, tenemos los canales epidemiológicos, conocemos el perfil epidemiológico de cada una de las regiones, de las localidades de nuestro país. Entonces, esa información, como les digo, que se va consolidando y esa base de datos que está a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, es un primer elemento que nos va a servir para confirmar si en realidad estamos ante un brote o no, ¿no? Aumentaron los casos, es cierto, pero en relación a lo que se esperaba para esa semana epidemiológica en función de años anteriores, no representa un brote, entonces lo descartamos. O sí podemos confirmarlo, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando confirmamos la epidemia. Ahora, estamos ante un caso nuevo. ¿Qué características, qué síntomas, qué signos tienen los pacientes que se han presentado con esta cantidad de casos de esta enfermedad que estamos reportando? Entonces, tendremos que organizar y estructurar una definición de casos que nos permita incluir a la mayor cantidad de casos que se han notificado en el establecimiento y salir a buscar nuevos casos a la comunidad, ¿no? Entonces, la definición de caso es algo que se estructura en función a las características de lo que se está presentando. Como les decía, ya con una definición de casos vamos a no solamente confirmarnos con los casos que acudieron al establecimiento, sino salir a buscarlos a la comunidad. Aplicaremos encuestas poblacionales, conformaremos brigadas y vamos a poder identificar más casos.
Porque la medida que se nos escape un caso en la comunidad, si se trata de una enfermedad transmisible, vamos a las medidas de control que implementemos no van a servir para controlar este brote. Vamos a hacer un análisis una vez que tengamos recolectados el total de afectados por este daño o esta enfermedad. Vamos a tener que hacer un análisis de toda esta información para poder identificar a quiénes han sido afectados, en qué lugar, en qué zona geográfica y en qué momento, en qué lapso de tiempo, ¿no? A eso nos referimos cuando analizamos la información en función a las 3 variables: tiempo, espacio y persona. Esto nos va a permitir caracterizar el brote que se nos está presentando, ¿no? Después, en función de eso, ya vamos a ver por qué se presentó este caso, cuáles fueron los factores determinantes. ¿Hubo alguna festividad que congregó a gran cantidad de gente? ¿Se sirvió alguna comida preparada en condiciones poco higiénicas? ¿Llegó un grupo de trabajadores de otra zona que probablemente eran portadores de alguna enfermedad? ¿Se contaminó el agua del río con algo? Entonces, vamos a elaborar hipótesis para poder explicar a qué se debió la presentación de este caso, esta cantidad inusual de casos, ¿no? Y vamos, en función de eso, a ir identificando qué medidas podemos establecer para el control y, finalmente, erradicación de los casos, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver la medida de intervención en diferentes niveles, con los casos, con los factores que podamos identificar en la comunidad, y una vez que sobre el campo, probablemente podremos confirmar muchas de nuestras hipótesis que explican la ocurrencia del brote, pero también vamos a descartar algunas hipótesis, vamos a replantear hasta que logremos, digamos, establecer una relación de causa-efecto identificando los factores, ¿no? Y todo este trabajo, de lo que estamos hablando, es un proceso de investigación. Y no debemos de desechar, bueno, ya se hicieron todas las actividades, controlamos y se queda ahí. Cada investigación epidemiológica nos va a enriquecer y nos va a proporcionar una serie de información y lecciones aprendidas. Cada brote, así se trate de una misma enfermedad que hayamos visto probablemente en otra localidad, pero va a tener especiales características y nos va a dar información valiosísima. Y esto tenemos que publicarlo, elaborar un informe de todas las actividades y todos los pasos que hicimos para la investigación del brote y establecer nuestras conclusiones, nuestras recomendaciones, poder identificar las lecciones aprendidas, divulgarlos. Esto es un proceso, generalmente este último paso a veces como personal de salud estamos tan ocupados con otras cosas que no lo hacemos. Y aquí se está perdiendo información valiosísima, ¿no? Entonces, esto es lo que no deberíamos olvidar cuando hacemos una investigación de brotes. Ahora, existen diferentes formas o estrategias como podemos llevar a cabo la vigilancia epidemiológica. Hablamos de vigilancia pasiva. La vigilancia pasiva es aquella que se refiere a toda la información que obtenemos a través de los registros en los establecimientos de salud, ¿no? Sea a través de los GIS, ¿no? Producto de las atenciones diarias, la revisión de historias clínicas, los registros que se llenan en las diferentes estrategias sanitarias, cualquier otro tipo de información que se remite, los informes de las estrategias o de las etapas de vida al final del mes, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con registros médicos nos va a dar información. Esto es lo que acude al establecimiento, no es lo que buscamos y por lo tanto a eso se le llama vigilancia pasiva. ¿A qué llamamos vigilancia activa? Cuando aquí vamos a salir a la comunidad. Cuando estamos en el establecimiento estamos recibiendo solamente la demanda, los que acuden al establecimiento, pero sabemos también que hay mucha gente enferma que no acude al establecimiento de salud. Podemos tener casos en la comunidad que no están acudiendo. Entonces, cuando salimos a buscarlos, a aplicar encuestas de investigación, estamos haciendo vigilancia activa. Y esto, obviamente, esta vigilancia activa nos va a dar, finalmente, una información más real de lo que ocurre con la situación sanitaria de esa comunidad. La vigilancia centinela, como ya
ya lo hemos mencionado anteriormente, tiene que ver con la información que nos proporcionan, sean establecimientos de salud determinados como establecimientos centinela o comunidades donde también se hace la vigilancia centinela. La vigilancia comunitaria está enfocada en que sea personas de la comunidad que han sido previamente capacitadas las que puedan estar en la potestad de informar al establecimiento de salud cuando ellos identifican casos sujetos de vigilancia, ¿no? Esta información es mucho más certera también y no está implementada en todo el país, pero sería una tremenda fortaleza porque ya nos daría mayores niveles que se acercan a la realidad sanitaria de las comunidades. Y finalmente tenemos la vigilancia entomológica. La vigilancia entomológica tiene que ver con la vigilancia de vectores. Sabemos que los vectores actúan como elementos de transmisión de diferentes agentes etiológicos de muchas enfermedades, como por ejemplo la malaria, el dengue, la bartonella, la toxoplasmosis, etcétera. Entonces, teniendo una vigilancia en cuanto al nivel de infestación por estos vectores en determinadas comunidades, vamos a tener también información del riesgo de que estas comunidades puedan ser afectadas por brotes de estas enfermedades de transmisión por vectores. El siguiente punto que vamos a revisar tiene que ver con los factores condicionantes de la salud. De esto ya hablamos hace 2 meses cuando un poco mencionábamos la teoría de Lalonde que explica la relación entre salud y enfermedad. Esto es un enfoque que se ha desarrollado mucho más, han habido otros estudiosos y se refiere específicamente a todos aquellos factores que van a influir en la salud individual de cada una de las personas y que al interactuar de manera diferente van a determinar el estado de salud de las poblaciones. Entonces, es la interacción de una suma de factores que se han identificado a lo largo de los años. Antes se hablaba generalmente para enfermedades transmisibles de un agente etiológico, generalmente un ser vivo, que causaba una enfermedad en el individuo, ¿no? Y teníamos una relación causa-efecto. Posteriormente se vio que también tenían que ver muchos factores del medio ambiente. Y después se introdujeron otros elementos como factores que podrían determinar la condición de salud de un individuo y finalmente de la población, ¿no? Este es un esquema un poco aparentemente complejo, donde vamos a ver que el estado de salud de la población es producto de la interacción de diferentes factores. Por un lado tenemos los riesgos biológicos, o sea, la exposición a elementos patógenos causantes de enfermedades, pero también tenemos la propia susceptibilidad del individuo a enfermarse o a sufrir daño, por diferentes causas, ¿no? Por ejemplo, por aspectos propios de su estructura orgánica, condicionados por la herencia, la genética, la estructura que, de sus órganos, el funcionamiento de los mismos, pero también, ese es el aspecto biológico, pero también está relacionada a estilos de vida de ese individuo, patrones de consumo, ocupación, el realizar o no ejercicio, el consumo de sustancias tóxicas que van a poder determinar que esta persona se enferme o no. Y en el entorno donde este individuo vive, todo el medio ambiente físico, psicológico, sociológico, etcétera, vamos a tener una serie de circunstancias, las condiciones de vida de esa persona, si tiene una vivienda adecuada, si vive en condiciones de hacinamiento, cómo a veces es influida esa persona en sus conductas para el cuidado de su salud por los medios de comunicación, la publicidad que estimula patrones de consumo, si esa persona tiene acceso a los servicios de salud, también va a ser un factor que determine que ella pueda conservarla o no, ¿no? Si tiene algún tipo de seguro o si por el contrario tiene que pagar o no tiene ningún medio para acceder a un sistema de salud. Si tiene un empleo adecuado, las políticas de salud, como el nivel de desarrollo en la comunidad, ¿no?
si hay situaciones estresantes para ese individuo. Toda esta compleja red de interacción va a determinar que esa persona tenga un determinado nivel de salud, pueda ser más o menos susceptible a enfermarse. Y finalmente, como individuo y parte de una comunidad, va a determinar también el estado de salud de esa población. Entonces, hablábamos de elementos, los elementos constituyentes principales. Por un lado, de estos determinantes de la salud tenemos la biología. Ya hablábamos de factores genéticos, de herencia, que pueden determinar la predisposición de las personas y las poblaciones a enfermarse, con mayor o menor facilidad. Pero también, dentro de los factores biológicos, no nos olvidemos que desde que nacemos, entramos en un proceso de envejecimiento, ¿no? Esto ya está genética, molecularmente determinado también, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de envejecimiento y como tal vamos a ser susceptibles en el transcurso del tiempo de desarrollar determinados tipos de enfermedades. Esto en lo que tiene que ver con la biología, pero también tenemos otro factor determinante que tiene que ver con el medio ambiente, y ya la hablábamos, ¿no? Situaciones que van a contaminar todo nuestro entorno, son factores externos a nosotros. Muchas veces como individuos no tenemos control sobre estos elementos del medio ambiente, pero sí como sociedad, ¿no? Porque desde el momento en que, por ejemplo, estamos comiendo una fruta y echamos las cáscaras en el piso, o comemos algo y botamos por la ventana del micro cosas a la calle, estamos contribuyendo a que se acumule la basura. Entonces, estos hábitos que se hacen costumbre en muchas sociedades van a llevar finalmente a situaciones de contaminación, proliferación de gérmenes, exposiciones a riesgos de contaminación biológica, atmosférica. No se olviden que estamos con todo, en este siglo hemos amanecido con toda esta teoría del calentamiento global, el adelgazamiento de la capa de ozono, la exposición mayor a los rayos ultravioleta, que nos han hecho más sensibles y han aumentado, por ejemplo, la prevalencia de enfermedades dermatológicas, dentro de ellas el cáncer, la contaminación de los ríos, la contaminación del agua, que ha hecho que muchas especies vivas se extingan. Estamos hablando tanto de animales como de plantas, ¿no? La contaminación de los mares, a cada rato vemos derrame de petróleo y derrame de otras sustancias químicas. Lo que ocurrió no hace mucho a raíz del terremoto de Japón, ¿no? Con todo este problema del reactor nuclear, todo lo que ha representado la exposición no solamente a la radiación por la población, sino todas las consecuencias, porque se han liberado también sustancias contaminantes a todo el entorno, al aire, al agua, a la tierra, ¿no? Y problemas de tipo psicosocial y sociocultural, pues, que van a ser determinantes de la salud de las personas cada vez en mayor medida. La violencia social, que es algo a lo que nos hemos acostumbrado todos los días por las noticias. Los estilos de vida, que tienen que ver con las conductas de los individuos y que pueden hacerlo más o menos susceptible a adquirir determinadas enfermedades, ¿no? Ya hablábamos de la actividad física. Obviamente, si una persona realiza una actividad física regular, va a enfermar menos, pero si es sedentaria, como suelen ser desde ya hace bastante tiempo, desde la infancia, porque los niños ahora, ustedes ven que están pegados al computador, a los videojuegos, al Nintendo, ya no salen, de repente, no sé si alguno de ustedes todavía habrá alcanzado aquella época de la infancia en que los niños salían a jugar al parque, a jugar fulbito, a jugar a la pega, a saltar soga. Eso ya cada vez se ve menos, ¿no? Los niños cada vez hacen menos actividad física, cada vez tenemos más prevalencia de obesidad infantil, con todos los riesgos que representa para el desarrollo de enfermedades crónicas. Consumo de sustancias, tabaco, alcohol, drogas, ¿no? Que también son elementos que determinan el estado de salud. La alimentación, hábitos de consumo en la alimentación, ¿no? Nosotros, siendo un país tan rico, pero en muchas zonas, incluyendo en las zonas o estratos más pobres, se han habituado a este tipo de consumo de alimentos ricos en grasas, la comida chatarra, ¿no? Entonces, los niños pues piden salchipapas, piden hamburguesas, pollo a la brasa y no saben comer otra cosa. Ya no comen ensaladas y no comen otro tipo de elementos nutrientes. El estrés y la violencia también pueden constituirse estilos de vida que van a afectar la salud.
Los sistemas de asistencia sanitaria, cómo se organizan los servicios de salud, cuán accesibles son a la mayoría de la población o cuán injustos son, van a determinar también la calidad de vida, de salud de una población, ¿no? Y obviamente sabemos pues que no siempre los servicios de salud son de la mejor calidad, y estos servicios de salud de la mejor calidad están restringidos a veces a poblaciones muy pequeñas, ¿no? La mayoría de la población no recibe una adecuada calidad de atención en salud. La cobertura de los servicios no siempre es la mejor, son de costos muy elevados, y esto redunda en la equidad, ¿no? No hay una equidad, no hay una accesibilidad de los servicios de salud de calidad para aquella población que más los necesita. Entonces vamos a tener problemas de accesibilidad económica por los costos, accesibilidad geográfica por las distancias, sobre todo en las zonas más alejadas de nuestra patria, o accesibilidad cultural. No olvidemos eso, que es un factor importante. Existen muchos mitos, muchas creencias que limitan que la población acuda de manera voluntaria a los establecimientos de salud. Entonces, la interacción de todos estos elementos va a determinar muchas veces el nivel de salud de la población. ¿Y cómo influyen estos constituyentes de los determinantes de la salud en la mortalidad? Porque finalmente vamos a enfermar y vamos a morir. Miren, en cuanto al peso en la mortalidad de cada uno de estos elementos, el tener acceso a o no acceso a un sistema de salud, a una atención de salud adecuada, que pueda ir un médico que me recete algo, que pueda yo comprarlo y tomarlo, solo tiene un peso en disminuir la mortalidad del 11%. Los estilos de vida, si yo logro modificar estilos de vida, voy a obtener que la mortalidad puede disminuir en un 43%. Si yo pudiera modificar elementos de la contaminación del medio ambiente, el descenso de la mortalidad llega a un 19%. Y obviamente que lo más difícil de modificar, las condiciones relacionadas a la biología humana, que tienen que ver con el envejecimiento y la genética, ya estamos trabajando, es cierto, en ingeniería genética, nos están identificando genes, se piensa en la manipulación de genes para disminuir los riesgos de población de enfermedad, pero eso también tiene un tope, no va a disminuir la mortalidad más allá del 27%. En contraposición, si nosotros, digamos, actuando a cada uno de los niveles de estos determinantes de la salud, podemos tener este efecto en el descenso de la mortalidad, debería ir paralelo con una inversión del gasto, de las medidas, en cada uno de estos aspectos para poder tener este éxito y disminuir el riesgo de enfermar y morir en la población. Sin embargo, no ocurre así. Esto se ha traído de estudios que se realizaron hace muchos años en los Estados Unidos. Y miren, de total de gasto relacionado a actividades con modificar las condiciones de salud de la población, el 90.6%, casi el 91%, se invierte en modificarse, no la accesibilidad, sino en construir hospitales, investigación de nuevos fármacos, crear nuevos establecimientos de salud. Entonces, el 90% del gasto se lleva en eso. ¿Y cuánto de eso? O sea, el que yo creara que cada distrito del país tuviera un hospital, tuviera ambulancia, tuviera un equipamiento, solo tendría un impacto en disminuir la mortalidad del 11%. Entonces, imagínense la desproporción del gasto. A la inversa, solamente se gasta 1.2% en modificar estilos de vida. Y este poco gasto, a pesar de eso, puede y tiene una mayor, digamos, importancia en disminuir la mortalidad. Las campañas de salud, las campañas de información, no cuestan mucho. Sin embargo, se sigue invirtiendo poco en ellas, ¿no? Las actividades, y eso tiene que ver con promoción de la salud, ¿no? Con el cómo logramos llegar, explicarles más a nuestros pacientes, cómo logramos sensibilizarnos en tener estilos de vida saludables. De igual manera, ¿no? La proporción de gasto en medio ambiente, en corregir todas estas barbaridades que ha hecho el mismo hombre, solo llega a 1.5% del gasto, y en investigación, ya sabemos, en lo que es genética y todo, se gasta un 6.9%.
Bueno, esto es lo que tiene que ver con determinantes de la salud. En cuanto a las tasas de morbilidad y mortalidad, para morbilidad sabemos que trabajamos con dos elementos o dos aspectos, la incidencia y la prevalencia. Ustedes ya saben que la incidencia tiene que ver básicamente con el total de casos nuevos en un determinado periodo de tiempo. Generalmente se relaciona a la población, o sea, como denominador tenemos la población de esa determinada región o zona donde estamos nosotros identificando los casos, ¿no? Entonces, número de casos nuevos sobre la población, en líneas generales. Entonces, así vamos a obtener la tasa de incidencia. La tasa de ataque se refiere básicamente, hablamos de tasa de ataque cuando estamos hablando de eventos o de brotes epidemiológicos que se presentan en un corto tiempo. Podemos hablar de una tasa de ataque de un brote de una enfermedad transmitida por alimentos, por ejemplo, que se presentó en la semana epidemiológica número 28. ¿No? Entonces, es un periodo corto de tiempo. Y generalmente se expresa, si en la anterior, en la tasa de incidencia, ¿por cuánto trabajamos? ¿Cuánto es el factor? Número de casos sobre población ¿por cuánto? ¿Se acuerdan? ¿Por cuánto multiplican? Por 1000, ¿no? Cuando hablamos de tasa de ataque y son enfermedades más puntuales que ocurren en poco tiempo, es el número de casos sobre la población expuesta a riesgo por 100. La tasa de ataque secundario me va a identificar cuán rápido se ha propagado esta enfermedad, generalmente de tipo transmisible, entre los contactos, ¿no? De los contactos de caso inicial. Entonces, aquí tenemos como numerador el número de casos de los contactos, o sea, el número de casos de la enfermedad que se presentan en los contactos. El denominador viene a ser el número total de contactos censados por 100. La tasa de ataque secundario. O sea, la tasa de ataque es la primera, la segunda, la tasa de ataque es el número de casos sobre la población expuesta a riesgo. Por ejemplo, tengo un brote de ETA que se presentó en los asistentes a una pollada, ¿no? A esa pollada asistieron 150 personas, que fueron los que comieron, los que estuvieron expuestos al riesgo, y se presentaron 25 casos. Entonces, yo dividiría 25 entre los 150 y el factor por 100, ¿no? Y los de ataque secundario son los casos, o sea, esto me mide la facilidad de la propagación de la enfermedad a los contactos, de los casos iniciales. Entonces yo aquí tengo como numerador el número de casos detectados entre los contactos y como denominador el número total de contactos censados por 100. Cuando hablamos de prevalencia, ya hablamos del total de casos de una determinada enfermedad en una población en un periodo determinado de tiempo. Y hablamos del total de casos porque acá ya no solamente hablamos de los casos nuevos, sino también de casos, digamos, antiguos, ¿no? Generalmente, esto podemos asumirlos para enfermedades de más larga duración. Entonces, cuando hablamos de la tasa de prevalencia puntual, yo me estoy refiriendo a el número de casos de una enfermedad determinada en un determinado momento. Por decirles, en una población en un determinado momento. Por ejemplo, la tasa de prevalencia de enfermedades de transmisión sexual en el distrito de San Martín de Porres al 30 de junio del año 2011. Entonces, el periodo de tiempo sería el primer semestre del año 2011. O sea, ese es en ese momento. A eso me refiero cuando hablo de la tasa de prevalencia puntual, a un determinado momento del tiempo. La tasa de prevalencia láxica se refiere a la cantidad de casos, al total de casos nuevos y antiguos en un periodo de tiempo. Generalmente este término de tasa de prevalencia láxica o de periodo lo utilizamos cuando estamos trabajando con grupos de estudio. O sea, estoy investigando determinada enfermedad, entonces yo comienzo mi investigación, de repente
el 1 de enero del año 2011 y la termino el 31 de diciembre del año 2011. Entonces, durante todo ese periodo, yo he estudiado una determinada enfermedad. Entonces, yo allí voy a sumar los casos que tenía al inicio con el total de casos que se presentaron durante ese año, ¿no? Entonces, tendría casos nuevos y antiguos propiamente dichos. Cuando hablamos de mortalidad, trabajamos con una serie de tasas. Estas son las más frecuentes. La tasa de mortalidad general se refiere al número de fallecidos sobre la población en general en una determinada área geográfica en un determinado tiempo. Por ejemplo, tasa de mortalidad general en el departamento del Cusco durante el año 2010, ¿no? Entonces, tengo el total de fallecidos en ese departamento durante todo el año 2010 en función de la población total de ese departamento en ese año, ¿no? Y generalmente las tasas de mortalidad general, ¿por cuánto lo multiplicó? ¿Se acuerdan? ¿Por cuánto se multiplicó? ¿Cómo se expresa? ¿Por cuánto? Por 1000. Generalmente son por 1000. Las tasas de mortalidad generalmente son por 1000. Entonces, a eso me refiero con la tasa de mortalidad general. La tasa de mortalidad específica es cuando yo quiero identificar cuántas personas fallecen por determinada enfermedad en relación al total de fallecidos en ese mismo periodo de tiempo en esa determinada área geográfica. Por ejemplo, yo quiero saber del total de fallecidos en el departamento del Cusco en el año 2010, cuántos fallecieron por enfermedades cardiovasculares. Entonces, yo, para poder sacar esa tasa, tendría total de fallecidos por enfermedades cardiovasculares sobre el total de muertes por 1000. Eso me da la tasa de mortalidad específica por enfermedad cardiovascular en ese periodo de tiempo, ¿no? Ahora, las tasas de mortalidad específica también, dime. Sobre la mortalidad general. O sea, claro, sobre el número de muertos, pues sobre el total de fallecidos, pues, ¿no? A eso me refiero. Ya. Número de muertos por un daño específico sobre el total de fallecidos, ¿no? A eso se refiere. Pero también mortalidad específica yo podría sacar si quiero afinar mi análisis y, por ejemplo, quiero determinar causas de mortalidad en determinado grupo etario, ¿no? Entonces, allí trabajaría, por ejemplo, si yo quiero identificar la mortalidad general en menores de 5 años, tendría que trabajar solamente con la población expuesta a riesgo de morir, en ese caso que eran los menores de 5 años. Si yo quiero ver, por ejemplo, cuál es la tasa de mortalidad específica por neumonías en menores de 5 años en el departamento de Puno del año 2010, ¿cuál sería mi numerador? Mortalidad específica por neumonía en menores de 5 años. ¿Cuál sería el numerador? El total de niños menores de 5 años que fallecieron por neumonía en el año 2010 en el departamento de Puno. Y el denominador sería el total de niños menores de 5 años que fallecieron en ese mismo periodo de tiempo, ¿no? En esa zona. Entonces ya ahí tendría una mortalidad específica por grupo etario. Pero también podría sacarla por género, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuál es la tasa de mortalidad específica en mujeres de mortalidad específica por cáncer de cuello uterino. Obviamente, ¿cuál es la población expuesta? Solamente las mujeres, ¿no? Ahí tengo que escribir los varones. Y consideraría a las mujeres en edad fértil, ¿no? Entonces, podría sacar una tasa de mortalidad específica por cáncer de cuello uterino. Para eso, entonces, yo tendría como numerador al total de fallecidas por cáncer de cuello uterino, como denominador tendría a el total de fallecidas
de mujeres fallecidas en edad fértil, ¿no? Y eso por 100 me daría la tasa de mortalidad específica, en este caso ya por género, ¿no? Ahí vas a tener la otra tasa, que es la tasa de letalidad, ¿ya? En la tasa de letalidad, tú vas a saber cuántas personas, de numerador tienes la cantidad de personas fallecidas por una determinada enfermedad, y en el denominador vas a tener el total de personas que enfermaron por esa misma enfermedad en ese mismo periodo de tiempo. Y aquí, sí, el factor de multiplicación sería por 100. La tasa de letalidad es por 100. Entonces, tú expresarías, fallecieron 20 mujeres por cáncer de cuello uterino el año 2010 en el departamento de Puno, por cada 100 mujeres en edad fértil que enfermaron. De esta manera tienes que expresarlo. La tasa de mortalidad materna, que también es muy usada cuando queremos evaluar el estado de salud de las poblaciones, es un indicador donde yo voy a tener como numerador al total de mujeres fallecidas por causas relacionadas al embarazo y o puerperio, ¿ya? Las causas relacionadas al embarazo puerperio, pues ustedes ya las conocen, ¿no? Todo lo que afecte el transcurso del embarazo del primer, segundo, tercer trimestre, ¿no? Hemorragias, infecciones, ¿qué otra cosa más? Preeclampsia, ¿qué más? Finalmente son las causas, los grandes grupos de enfermedades, ¿no? Y que pueden ocurrir durante cualquier momento de la gestación hasta el puerperio, que son los 40 días después del parto. Ese sería el numerador. Y el denominador tenemos, en este caso, el número de nacidos vivos. Así es, ¿no? Y lo expresamos generalmente por 1000, ¿no? Por 1000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad infantil, que creo que era una de las preguntas, se refiere al total de fallecidos menores de 1 año sobre o por cada 1000 nacidos vivos. Por cada 1000 nacidos vivos. Pasamos ahora a los estudios epidemiológicos. En realidad, ustedes ya han revisado bastante este tema, solamente queríamos hacer un resumen, ¿no? Que creo que es más práctico para ustedes, en cuanto a los tipos de estudio epidemiológico más comunes o más usados, ¿no? Tenemos los estudios dos grandes grupos, los estudios observacionales y los experimentales. Como su nombre lo dice, ¿qué hacemos en los observacionales? Solamente vamos a identificar, recolectar información sobre eventos que han ocurrido o que están ocurriendo y sobre los que no vamos a tratar de modificar. Simplemente vamos a tratar de describir, poder identificar, elaborar hipótesis sobre probables causas, pero no vamos a modificar la historia natural de la enfermedad ni no vamos a interactuar sobre ninguno de los elementos sujetos de estudio, ¿no? Entonces, estos estudios, a diferencia de los estudios experimentales, donde acá, sí, como su nombre lo dice, otros sinónimos son estudios de intervención, donde sí, nosotros vamos a plantear hipótesis y vamos a través de diferentes mecanismos, vamos a tratar de modificar el curso de las enfermedades, sea a través de modificando conductas o probando estudio, nuevos métodos de tratamientos, drogas, etc. Entonces, los estudios observacionales
se dividen a su vez en descriptivos y analíticos. Son los descriptivos, como su nombre lo dice, solamente vamos a describir lo que hemos encontrado en un determinado periodo de tiempo sobre algo que llamó nuestra atención, ¿no? Vamos a hacer una descripción, tantos fueron, se registraron tantos casos en determinado periodo de tiempo, se afectaron, bueno, tales grupos etarios, tal sexo, no hubo diferencia de sexos. Entonces solamente hacemos una descripción. Son los más sencillos, los menos costosos y generalmente por los que la mayoría de los que están interesados en hacer investigación comienza. En los estudios analíticos ya vamos a tratar en alguna manera de identificar algunos factores determinantes, algunas las probables causas, ¿no? Y se dividen, o los más usados son los ecológicos, los transversales, casos y controles y los estudios de cohorte, ¿no? Y aquí, bueno, generalmente nos llevan una mayor cantidad de tiempo, pueden ser hacia adelante o pueden ser hacia atrás, es decir, si nosotros vamos a recolectar información de registros médicos, de hospitales, historias clínicas, etcétera, y cuando ya estamos hablando de casos y controles y cohortes, ya dividimos a las poblaciones expuestas al factor de riesgo que estamos analizando, ¿no? Las unidades de estudio, como ustedes ven, en los ecológicos básicamente son las poblaciones y en el resto ya son individuos. A diferencia de los estudios experimentales, donde ya sean ensayos aleatorizados, ensayos de campo o comunitarios, vamos a tener en el primer caso, como objeto de estudio, pacientes, personas ya que tienen el daño. En los ensayos de campo lo hacemos en personas sanas y en los comunitarios, como su nombre lo dice, en comunidades. En función de los que más generalmente vamos a trabajar, que son los observacionales, hablábamos ya de cuál es la utilidad o la aplicación, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos investigar enfermedades raras, podríamos elegir como diseño los estudios de casos y controles o los ecológicos. Para investigación de causas raras, los de cohorte son los más adecuados. Cuando queremos comprobar los efectos múltiples de una causa, los de cohorte. O sea, aquí, por ejemplo, nosotros queremos, aunque ya se hizo, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos un elemento que puede ser, por ejemplo, el hábito de fumar. El hábito de fumar, como todos sabemos, puede provocar muchos efectos en las personas que fuman. Entonces, para estos casos, yo, por ejemplo, quisiera identificar el hábito cuáles son los efectos del hábito de fumar en la población adolescente de los distritos de Lima Metropolitana. Entonces, mi mejor diseño más adecuado para hacer este estudio sería el estudio de cohortes, donde yo voy a identificar una población expuesta al riesgo y voy a hacerle el seguimiento, ¿no? En un determinado periodo de tiempo, para poder evaluar los posibles efectos. En otro caso, cuando yo quiero estudiar exposición de una población o de individuos a múltiples determinantes de la salud, o en sucesivos circunstancias o momentos de tiempo, entonces yo podría emplear con mayor propiedad los estudios de casos y controles y en menor proporción los de cohorte. Si yo quiero medir la relación temporal probablemente para determinar causa-efecto, por ejemplo, yo puedo trabajar mejor con los estudios en un diseño de cohorte. Para medir de manera directa la incidencia también son los estudios de cohorte los más adecuados. Y finalmente, para investigar enfermedades raras que tienen periodos de latencia largos, es decir, en que la persona es expuesta a un riesgo y el daño se presenta muchos años después, los estudios de casos y controles suelen ser los más adecuados. Obviamente, estos tipos de estudios tienen ventajas y también tienen inconvenientes. Algunos son muy caros, algunos son muy largos. Entonces, en algunos intervienen algunos elementos de sesgo que pueden modificar al momento que yo quiero,
evaluar la exposición a algunos factores de riesgo, o cuando yo quiero, por ejemplo, ver si hay otros elementos que pueden interferir en la selección de casos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿en qué inconvenientes tendríamos, por ejemplo, para el sesgo de selección de los individuos del estudio? En los estudios transversales hay un sesgo medio, en los estudios de casos y controles es alto, y en los de cohorte baja. Para un sesgo de recuerdo, es decir, para poder determinar en qué momento se realizó la exposición a determinado factor de riesgo, en los estudios transversales que demoran más tiempo, obviamente, yo voy a tener mayores probabilidades de que este sesgo interfiera con el resultado de mi estudio. De igual manera, en los de casos y controles, pero va a ser menos en las cohortes, porque aquí yo he seleccionado mi grupo de estudio y le voy haciendo el seguimiento, entonces es menos probable. En cuanto a los factores de... ahí se comió. En los factores de confusión, tenemos el inconveniente, casos y controles medio y bajo en las cohortes. Los periodos también interfieren, los periodos de estudio, ¿no? En los ecológicos son cortos usualmente y son más largos, obviamente, por el seguimiento de los estudios de cohorte. El costo es alto en las cohortes precisamente por el tiempo, las características del seguimiento, bajo en los ecológicos y promedio en los transversales y casos y controles. Entonces, en función de esto, vamos a hacer una rápida revisión de el examen. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. Dígame. Pero ya se los llevó el señor de la universidad, ya se llevó los exámenes. Miren, la primera pregunta, de acuerdo a esto último que he revisado, los tipos de estudios observacionales son, tenemos varias opciones. Entonces, de acuerdo a nuestro cuadrito, si recordamos, aquí mencionaban estudios de cohorte, ensayos comunitarios y estudios transversales. Los comunitarios no, porque son experimentales. Los de cohorte sí, los transversales también. Por lo tanto, la respuesta es A más C, que es la alternativa E. En la segunda pregunta, respecto a los ensayos de campo, se realizan en personas sanas, se realizan en la evaluación de vacunas, son costosos, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Ya hemos visto, se realizan en personas sanas, ¿no? Esa es la característica, se utilizan para la evaluación de tratamientos, vacunas, y son costosos también, ¿no? En general, la mayoría de los estudios experimentales son costosos. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa de todas las anteriores. Respecto a los objetivos de vigilancia epidemiológica, aquí el enunciado me dice señalar cuál no es objetivo. Entonces, revisando, establecer el riesgo que tiene la población de enfermar, eso es cierto. Plantear medidas de control adecuadas a cada nivel de resolución y evaluar su impacto, también es cierto. Apoyar la planificación y prestación de los servicios de salud, también es cierto. Determinar necesidades de investigación en salud, también es cierto. ¿Se acuerdan? Era el último objetivo. Y lo que no es cierto es que es identificar tratamientos individuales más efectivos para las enfermedades. Entonces, la alternativa C es la respuesta. Pasamos a la cuarta pregunta. ¿Son limitaciones del sistema de vigilancia de enfermedades de notificación obligatoria? ¿El subregistro? Sí, ¿no? Porque sabemos que no siempre lo que se diagnostica se notifica, ¿no? Inconsistencia en las definiciones de caso puede ocurrir también. La actitud negativa frente a la notificación es cierto. Hay personal de salud, comenzando por los médicos, que no les gusta notificar por todo el proceso que implica. Esto tiene que ver con la característica que hablábamos de uno de los sistemas, del sistema de vigilancia, que era la aceptabilidad, ¿no? Solo hay B, no. Todas las anteriores. Entonces, la alternativa E es la respuesta correcta. ¿Son factores determinantes de la salud? ¿Biología humana? Sí. ¿Estilos de vida o riesgos? También. ¿Organización de los servicios de salud? También. Ninguno de los anteriores no. Por lo tanto, también la respuesta es
La alternativa E, todas las anteriores. En relación a los estudios transversales, señala lo correcto. En estos estudios es fácil valorar la relación entre el efecto y la causa, y hemos visto que ese no es el objetivo, ¿no? Son más estudios de tipo descriptivo. Son caros en relación a los del cohorte, al contrario, son relativamente baratos. Felizmente existe estandarización en la forma que se recogen los datos mediante encuesta, tampoco es cierto. Son llamados también estudios de prevalencia, eso sí es cierto. Son los que se usan para confirmar resultados de otros estudios, tampoco, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es la alternativa B. Aquí un poco respecto a las enfermedades de notificación inmediata. Las enfermedades de notificación inmediata son aquellas que apenas se diagnostican, de inmediato deben de informarse y notificarse al sistema, no esperar al lunes de la semana siguiente para notificarla. Entonces, difteria es una enfermedad de notificación inmediata. Anthrax también. Rubiola junto con sarampión también es una enfermedad de notificación inmediata. Los CESARI, es decir, los eventos supuestamente atribuidos a vacunación e inmunización, también son de notificación inmediata. La hepatitis viral B, no. Esta es una enfermedad de notificación semanal. Por lo tanto, la alternativa correcta era la B. La pregunta 8. Si usted quiere evaluar el efecto de la lactancia materna exclusiva en la morbilidad por diarrea en niños menores de 1 año, ¿cuál sería el tipo de diseño de estudio más apropiado que usted escogería? Ya hemos visto, estudios transversales no me sirven para eso, estudios descriptivos tampoco, de casos y control tampoco. Aquí tendría que hacer un seguimiento. Por lo tanto, los estudios de cohorte sería el tipo de diseño más adecuado si yo quiero comprobar esta hipótesis. Y por lo tanto, la respuesta es la D, el de cohorte. Porque acá lo que quiero, o sea, tengo que hacer el seguimiento a un grupo de individuos, en este caso serían niños menores de 1 año de edad, ¿no? Para ver cuál es el efecto protector de la lactancia materna en disminuir la incidencia de casos de enfermedad diarreica aguda. Entonces, yo aquí tengo que hacer el seguimiento, o sea, escoger, seleccionar un grupo, en este caso de niños menores de 1 año, y hacerles el seguimiento. Generalmente es el primer año de vida, ¿no? Entonces, los estudios transversales no me sirven para eso. Solamente son descriptivos. Los estudios de casos y control no, porque aquí no tengo un caso control. Simplemente estoy haciendo el seguimiento y estoy evaluando el efecto protector de una determinada modificación, ¿no? Por eso que el estudio de cohorte es el más adecuado. Ah, claro, sí. Estamos hablando de un caso hipotético, ¿no? Y sabemos que también hay otros factores que interfieren cuando yo quiero escoger. Pero esto lo podemos, de alguna manera, saber ahora, ¿no? Que ya se ha comprobado que la lactancia materna exclusiva es lo mejor que se le puede ofrecer a los niños menores de 1 año. Pero en la década de los 60 hubo todo un boom de la lactancia artificial. Entonces, en esa época, por ejemplo, la lactancia materna no era una cosa que se promovía exclusivamente, generalmente se aceptaba hasta los 3 meses de edad, los niños recibían lactancia complementaria y en muchos casos los patrones, si tú revisas las guías de esa época, las recomendaciones, la lactancia, se hablaba de lactancia, entonces comenzaba la introducción de alimentos, de papillas a los 3 meses de edad, ¿no? Entonces eso era de acuerdo al nivel de conocimiento que se tenía en esa época. Entonces, en esa época la lactancia materna no, o sea, el darle o no significaba un problema de ética porque no había el conocimiento. Ahora sí sabemos, ¿no? Que la lactancia materna es lo mejor, por lo tanto, hacerlo esto en ese momento no sería ético. Pero si nos remitimos a años antes, pues sí, ¿no? O sea, porque no habían los estudios que demostraran tal cosa, ¿no? Es por eso, básicamente. Por eso es una pregunta hipotética. Después tenemos ya acá un pequeño resumen acerca de una población, una ciudad que tiene 100.000 habitantes, 45.000 varones y 55.000 mujeres, cada año mueren 1.600 varones y 400 mujeres,
hubo 50 casos de cáncer pulmonar, 40 varones y 10 mujeres, de los cuales murieron 45, 36 varones y 9 mujeres. Tenían que calcular primero la tasa de mortalidad bruta. Entonces, la tasa de mortalidad bruta o mortalidad general. Entonces, ¿cuál habíamos dicho que era el numerador en la mortalidad general? El total de fallecidos, ¿no? Y el denominador, ¿cuál era? La población en general. Entonces, para esa población había 1000 fallecidos por un año sobre 100.000 habitantes. Entonces dividimos 1000 entre 100.000 por 1000 y nos da, ¿cuál es la tasa? ¿Sería? ¿Hicieron el cálculo? 1000 entre 100.000 por 1000 habitantes, la tasa es 10 por 1000 habitantes. Entonces la respuesta, la alternativa correcta es la B. La tasa de mortalidad específica por sexo. Entonces acá tendríamos que trabajar, por ejemplo, para las mujeres, trabajaríamos con los varones. 600 varones fallecieron y 400 mujeres. Entonces, trabajamos como numerador para los varones con el total de fallecidos, que son 600, sobre el total de fallecidos, que ¿cuántos son? 1000, ¿no? 600 varones sobre 1000 por 100 habitantes, ¿no? En este caso, y de igual manera, 400 sobre 1000 por 100. ¿Sacan los cálculos? Estamos hablando de mortalidad específica por sexo, ¿está claro? Entonces, vamos a trabajar con el total de fallecidos varones sobre el total de fallecidos, o sea, 600 sobre 1000, y el total de fallecidos mujeres, 400 sobre el total de fallecidos, que es 1000, ¿no? 400 sobre 1000 y lo multiplicamos por 100, porque hablamos que mortalidad específica generalmente trabajamos por 100. Entonces, al hacer las divisiones nos sale 13.3 y 7.3 por 1000 habitantes, tasa de mortalidad por 1000. Entonces, 13.3 y 7.3 por 1000 habitantes. La respuesta correcta es la B. Y la letalidad por cáncer pulmonar. Aquí sí vamos a trabajar el total de fallecidos por cáncer pulmonar sobre las personas que enfermaron de cáncer pulmonar en ese año, en ese periodo de tiempo. Y aquí sí es por 1000, la letalidad sí es por 100. Entonces, ¿cuál sería el numerador? Sería 45 fallecidos por cáncer pulmonar. ¿Y cuántos se enfermaron? 50, ¿no? 45 por 50, 45 sobre 50 por 100. ¿Tienen ahí calculadora? ¿Sacaron la respuesta? $45 son los fallecidos. ¿Y cuántos se enfermaron? 50. 45 sobre 50 por 100. 90. Claro, la tasa de letalidad por cáncer pulmonar es 90 por 100 habitantes. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa A. Por sexo, ya. Por un lado, o sea, tienes que sacar para varones y para mujeres, ¿ya? Y tú tienes un total de fallecidos que ¿cuánto es? 1000, ¿no? En ese periodo de tiempo fallecieron en total 1000. Y tú quieres saber la tasa de mortalidad específica para varones y para mujeres. Entonces, en el caso de los varones, divides el total de los fallecidos varones entre los 1000 que murieron en ese periodo de tiempo. Y lo multiplicas por 1000. Y en el caso de las mujeres, las fallecidas sobre 1000 por 1000.
Vamos a ver. Vamos a revisar otra vez. Tiene razón, disculpen. Tendríamos que sacar la mortalidad específica por sexo en función de la población, tienen razón, de la población de varones y de la población de mujeres, ¿no? Entonces, es como una mortalidad general, pero por sexo. Entonces, sí, tienen razón, disculpen. Vamos a hacer la corrección. Entonces, si fallecieron 600 varones, ¿cuántos habitantes varones había? 45.000, ¿no? A ver, divida 600 entre 45.000 por 1000. Así es, ¿no? Disculpen, fue un lapsus, también estoy pensando el partido. Porque esta es solamente aquí no estamos evaluando personas expuestas a una determinada enfermedad. Solamente estamos sacando la probabilidad de morir por sexos. O sea, para eso tenemos cuántas mujeres fallecieron, por decirles, en ese periodo de tiempo. ¿Y quiénes fueron las expuestas a fallecer por ese periodo en ese periodo de tiempo? Por eso les hablé que en este caso, o sea, hay tasas de mortalidad específica por causa, pero también hay tasas de mortalidad específica por sexo y por grupo etario. Entonces, aquí solamente me piden tasa de mortalidad específica por sexo, no por causa. ¿Ya? Entonces, por eso estoy considerando el total de fallecidos por cada sexo sobre el total de habitantes de esa población en ese periodo de tiempo, ¿no? De cada sexo también, y lo multiplico por 1000. Por eso así sale la tasa de mortalidad específica por sexo. ¿Alguna otra duda para continuar? Pasamos a la siguiente pregunta, que dice, correlaciones. Habiendo revisado ya los factores determinantes de la salud, entonces tenemos una serie de elementos y tenemos en una columna y al otro lado tenemos ya cada uno de los determinantes de la salud. Entonces, riesgos ocupacionales tiene que ver con estilos de vida, ¿no? Hacinamiento con medio ambiente. Calidad de atención médica, obviamente, con servicios de salud. Sedentarismo con estilos de vida. La genética, obviamente, como un factor de la biología humana. La contaminación química, también con el medio ambiente. El alcoholismo con hábitos de consumo y por lo tanto con estilos de vida. Y la temperatura ambiental también tiene que ver con el medio ambiente. Por lo tanto, en esta secuencia, la alternativa correcta era la B. Pasamos a la siguiente pregunta. Respecto a los estudios de casos y controles, señalen lo correcto. ¿Son relativamente sencillos y económicos? Sí, relativamente sencillos, medianamente económicos, ¿no? ¿Sirven para enfermedades raras? No es así. En ellos se compara la frecuencia en que aparece el efecto entre los que tienen el factor de riesgo con los que no lo tienen. ¿Lo más difícil es seleccionar los casos? Tampoco. Aquí las alternativas A son relativamente sencillos y económicos y sirven para enfermedades raras. Vamos a ver, no sé si está. Vamos a tratar de retroceder. Ahí tenemos el cuadrito, ¿no? Entonces, los estudios de casos y controles son los que son más útiles para la investigación de enfermedades raras. Por lo tanto, entonces, las alternativas A y B son las correctas, la respuesta, o sea, son ciertas, por lo tanto, la respuesta E que dice A más B es la correcta. Sobre la tasa de mortalidad infantil, bueno, esto ya hemos hablado, ¿no?
Es el número de muertes en niños menores de 1 año sobre la población de niños nacidos vivos. Después por 1000 nacidos vivos. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Hemos revisado también la definición de vigilancia de enfermedades, ¿no? Vigilancia epidemiológica. ¿Es un proceso continuo? Sí, lo dijimos. ¿Se relaciona con la distribución de la enfermedad? También es cierto. ¿Incluye información de riesgos de transmisión de una enfermedad? También es cierto. Todas están incluidas en la definición de vigilancia de enfermedades y ¿es concerniente a casos reportados por el médico? Eso no está incluido en la definición. Por lo tanto, la alternativa C es la correcta. Aquí estoy viendo que hay un error de dedo, creo. Todas están incluidas en la definición de enfermedades, tampoco es cierto. ¿No? ¿Alguno de ustedes ha marcado la alternativa E? Ya. Entonces, podría ser la C, porque eso es falso, y también la E, porque no son todas, ¿no? Respecto a la pregunta 16, en relación a las formas de notificación, hablábamos, ¿se acuerdan de notificación semanal, inmediata, colectiva y mensual? El dengue grave es una notificación, una enfermedad que debe de notificarse inmediatamente. La malaria por Plasmodium falciparum se notifica en la notificación, en el formato semanal, o sea, de manera semanal. La neumonía es una enfermedad sujeta a notificación colectiva. Peste bubónica es una enfermedad que se notifica también de manera inmediata. Muerte materna indirecta también se notifica de manera inmediata. Tétanos neonatal también se notifica de manera inmediata. La influenza H1N1, esa sí entra dentro de la notificación semanal. A ver, disculpen, es la penúltima, ¿no? 4. Sí, semanal, está bien. El cáncer es una enfermedad que se notifica mensualmente. Las infecciones intrahospitalarias también se notifican de manera mensual. Y SOVA, asma, es un daño que se notifica de manera colectiva. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la A, de acuerdo a esa secuencia. El análisis de los datos de la vigilancia es esencial para todo menos para. O sea, una vez que hemos tenido la información, tenemos toda la data, ¿para qué no va a ser útil? ¿Para identificar los grupos de alto riesgo? Claro que sí. No se olviden que estamos tipificando qué población es más afectada y la caracterizamos en tiempo, espacio y persona. Entonces, nos permite identificar grupos de riesgo. Para identificar la tendencia de la enfermedad, es también cierto. Para poder identificar o determinar medidas de control, también. Para identificar brotes, también. Lo que no es cierto es la consolidación de datos. Justamente, la consolidación de datos es un paso previo que nosotros tenemos que hacer para poder después hacer nuestro análisis, ¿no? Una vez que yo he cuantificado, he tabulado, he hecho los gráficos, ya he consolidado mis datos y por lo tanto recién voy a poder hacer la interpretación de qué grupos son los más afectados, en qué periodo de tiempo, cuál fue el periodo de incubación, etc. Entonces, la consolidación de los datos es antes del análisis. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B, la alternativa B. Para morbilidad, ¿qué tasas utilizamos? La tasa de incidencia, la tasa de ataque, la tasa de prevalencia láxica, todas las anteriores es correcto, ¿no? Entonces, la alternativa correcta es la D. Aquí, dime. Ya. Enfermedades raras, por ejemplo, son enfermedades que se presentan con muy poca frecuencia. Algunas alteraciones genéticas que afectan el sistema osteomuscular, eso es una enfermedad rara, lo entendemos. La investigación de causas raras es cuando ya nosotros no estamos definiendo
la enfermedad, sino estamos yendo a la causalidad, al estudio de causalidad, identificar factores que puedan originar una enfermedad, pero que no son muy frecuentes. Exposiciones, por ejemplo, a elementos que son muy raros en la naturaleza o circunstancias muy raras o hábitos o costumbres muy raras. Puede ser común, ¿no? Pues de repente yo tengo alguna enfermedad que tengo hace mucho tiempo y que de repente no he podido, o sea, hay muchas teorías. Ustedes saben que hay muchas entidades nosológicas que se manejan como síndromes, porque no se conoce la causa, ¿no? Por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Hay teorías y teorías, ¿no? Hablan de exposiciones virales, hablan de elementos autoinmunes, hablan de factores del ambiente, etcétera, pero no hay una causa determinada, ¿no? Podría ser, de repente, de aquí al transcurso de 20, 15 años de investigación, y sí se identifica, de repente por ahí había una variación genética, de repente por ahí había alguna exposición rara en el medio ambiente, algún elemento que no se ha descubierto todavía, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Bueno, continuamos. En cuanto a mortalidad específica, la pregunta 19, volvemos a recalcar, ¿no? Es la relación, o sea, relaciona la mortalidad por una causa específica de muerte con la mortalidad general en un periodo de tiempo, ¿no? Eso, entonces, es la alternativa C. Hablábamos también de los atributos del sistema de vigilancia. Entonces, ¿sensibilidad es la proporción de casos notificados que realmente son casos? Eso no es así. ¿Qué hablábamos de sensibilidad? Es la cantidad, o sea, cuánto el sistema es capaz de identificar, ¿no? del daño sujeto a vigilancia. No es la proporción de casos notificados. ¿Simplicidad es la capacidad de cambiar las condiciones de operación o las necesidades de información en poco tiempo y con poco costo? No. Esto se refiere básicamente a flexibilidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de adaptabilidad? Eso no tiene nada que ver, por lo tanto eso es falso. Representatividad es la proporción de personas que notifican casos tampoco. La representatividad se refiere a cuánto de la población sujeta a vigilancia cubre el sistema, no a la cantidad de unidades notificantes, como dice acá. El valor predictivo positivo es la capacidad de un sistema de vigilancia de detectar los casos que debe de detectar. Esto sí es cierto, ¿no? Aquí, con el valor predictivo positivo, lo que se trata de descartar son aquellas notificaciones falsas o que no corresponden en realidad a brotes. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa B. En relación a los estudios ecológicos es falso. ¿Las unidades de análisis son las poblaciones? Sí, ¿no? Eso lo teníamos en el gráfico. ¿Son de correlación? Esa es la otra de las sinonimias, ¿no? Se basa generalmente en datos recogidos para otros fines, también es cierto. ¿Son puntos de partida para trabajos epidemiológicos más detallados? Sí, porque esencialmente son más simples. ¿Son de fácil interpretación? Al contrario, son de difícil interpretación precisamente porque muchos de sus datos son recolectados a partir de otros, no hay una estandarización, ¿no? Por lo tanto, la afirmación falsa es la C. Sobre el concepto de vigilancia epidemiológica, de todos estos enunciados, ¿cuál es el que mejor lo define? Es el conjunto de actividades que permiten reunir información indispensable para conocer la historia natural de la enfermedad o detectar cualquier cambio que pueda ocurrir con el fin de recomendar acciones de prevención y control. En otras palabras, es lo que más se ajusta a lo que hemos mencionado, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta es la D, la más completa. Ventajas e inconvenientes de los tipos de estudio, lo teníamos también en el cuadrito, ¿no? En el último cuadrito justo, ¿no? Entonces, comenzamos. El sesgo de selección en el estudio de casos y controles es alto. Ahí lo tenemos, ¿no? Es bien alto. El sesgo de recuerdo en el estudio de cohorte es bajo. También es cierto, ¿no?
La pérdida de seguimiento del estudio de cohorte, la pérdida de seguimiento, pérdida de seguimiento en el estudio de cohorte es baja, es alta, esa es falta. Entonces, aquí tenemos dos opciones verdaderas. Aquí también hubo error de dedo. Puede ser la A y la B son correctas, cualquiera de las dos. De los siguientes actores, ¿quiénes son usualmente requeridos para notificar a las autoridades de salud cuando ocurre un brote de una enfermedad sujeta a vigilancia? ¿Los médicos? Sí. ¿Los odontólogos, enfermeras y otros profesionales de la salud? También. ¿Directores de hospitales y clínicas? También. ¿Agentes comunitarios de salud? También. En realidad cualquiera que tenga, digamos, haya sido capacitado, desde agentes comunitarios, promotores, hasta cualquier servidor de salud. Por lo tanto, la respuesta correcta es todos los anteriores, la alternativa E. Tenemos acá otro resumen, ¿no? Aquí nos piden un poco hacer el análisis de esta notificación, de este comportamiento de la hepatitis viral durante 8 semanas epidemiológicas. Y nosotros nos dan como referencia el número promedio por semana del comportamiento de la cantidad de casos para las semanas anteriores. Entonces, en función de esto, teníamos que identificar aquellas semanas que tienen eventos que podrían resultar situaciones que debieran ser identificadas o investigadas, ¿no? Para detectar posibles brotes. Entonces, viendo el promedio, ¿en qué semanas epidemiológicas? Por ejemplo, la semana 1, en la semana 1 tenemos alguna información que nos puede hablar de alguna, la posibilidad de un brote. No se olvide que siempre tenemos que comparar. Si el promedio de enfermedades, notificación por semana era 6, entonces cuando se duplica este número de casos notificados, en las siguientes semanas podemos estar ante la posibilidad de un brote. Si el promedio es 6 y en la semana 1 tenemos 4, ¿hay riesgo de brote? No, ¿no? Considerando este mismo promedio de 6, en la semana 2 el total de casos son 7, ¿hay posibilidades de brote? ¿Dirían ustedes? Hablando en general. Es solamente un caso más del promedio, ¿no? Pero ya nos haría un poco ponernos alerta, ¿no? Y hacer la vigilancia del comportamiento de las siguientes semanas. En caso de la hepatitis, ¿no? La semana 3 ya hay un incremento sostenido que se mantiene durante la semana 4 y persiste hasta la semana 5. Después, a partir de la semana 6, es menos el total de casos reportados. La semana 6 es menos también, pero tenemos nuevamente un incremento y mayor número de casos en la semana 8. Por lo tanto, ¿cuáles dirían ustedes que son las semanas donde pudieran presentarse casos de hepatitis, mayor número de casos que lo esperado? ¿Y ustedes analizaron en el total? No se olviden de la premisa, usando los umbrales previos de más de 2 veces del promedio de frecuencia usual. ¿Cuál sería para ustedes? ¿Cuál sería para ustedes? La D. Ustedes dicen la D. 4, 5 y 8.
¿O alguien dice otra? La 8, ¿no? El total de casos. Y si esto para nuestro análisis lo evaluáramos en función de los grupos etarios que tienen ustedes acá. O sea, ya no hablando del total de casos, sino por cada grupo etario respecto al comportamiento. No se olviden que también tienen en la columna un promedio, ¿no? De acuerdo a todos. En el grupo de 0 a 14 años, por ejemplo, el promedio por semana epidemiológica de notificación de hepatitis es un caso, ¿no? Hablamos de un caso. Entonces, aquellos que exceden más de 2 veces el promedio sería, más de 2 veces sería más de 2, ¿no? Si 1 es el promedio, el doble es 2, más de 2. ¿Hay alguna semana en el grupo de 0 a 14 que excede ese promedio? No. En el grupo de 15 a 29, si el promedio es 3 y nosotros sabemos el doble es 6, entonces más del doble, más de 6, si tendríamos, ¿no? Tendríamos la semana 4, la semana 5 y la semana 8, ¿no? Y si tenemos en el grupo de 30 o más, donde el promedio es 2, tampoco tendríamos, ¿no? Porque solamente hay una semana. Prácticamente, si viéramos por grupo de riesgo, solamente el grupo de riesgo de 15 a 29 años, ya viéndolo de manera individual, sí tiene hechos de relevancia, donde se duplica la frecuencia de casos de hepatitis. Estamos hablando de la semana 4, 5 y 8, ¿no? De manera, diría, por grupo etario, ¿no? Y si habláramos de manera total, sería prácticamente solamente la semana 8, ¿no? Y eso es porque ni siquiera duplica el promedio, pero se acerca. Entonces, de manera general, la semana 8, pero por grupo etario tenemos las semanas 4, 5 y 8. Y a ver, en relación a lo anterior, el grupo etario en el cual el umbral epidémico es más frecuentemente excedido, ya lo han visto, pues, ¿no? Es el grupo de 15 a 29 años, ¿no? Esto estaba más sencillo. Bueno, me falta un poco. Sobre la tasa de incidencia acumulada. Es la probabilidad o riesgo que tienen las personas de la población estudiada de contraer la enfermedad durante un periodo especificado. Las tasas de incidencia acumulada son simples para dar información sanitaria. Tasa de incidencia acumulada es similar a riesgo de muerte. Todas estas anteriores alternativas son correctas. Por lo tanto, la alternativa de todas las anteriores es la respuesta correcta. ¿Cuál sería la prevalencia de periodo para uso del condón en una población de 300 pacientes entrevistados con enfermedad de transmisión sexual durante los 2 últimos meses? No se olviden que la prevalencia de periodo o lápsica, ¿no?, se evalúa en poco tiempo. Durante los 2 últimos meses, si los 180 refirieron uso de condón al menos una vez al mes durante los 2 meses previos anteriores a la entrevista. ¿Cómo sacaríamos acá la prevalencia lápsica? ¿Qué sería el numerador? ¿Cuál sería el numerador? Los 180. Y el denominador, los 300, ¿no? Entonces, hacemos la división y nos sale, ¿han dividido? 60, ¿no? La prevalencia de uso del condón en estos 2 meses del estudio fue de 60 por cada 100 pacientes entrevistados. Esa es la respuesta. Por lo tanto, es la D. Hablamos de las formas de vigilancia epidemiológica. Vigilancia activa, ya hemos señalado, en centros centinelas también, entomológica también, comunitaria también. La que no está incluida dentro de vigilancia epidemiológica es la vigilancia demográfica. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Y en relación a los determinantes de la salud, son factores que influyen en la salud individual, es cierto, interactúan en diferentes niveles de organización, es cierto,
y determinan el estado de salud de la población, es cierto, ¿no? Todo eso está incluido en la definición. Por lo tanto, la alternativa de todas las anteriores es la correcta. Y eso sería todo. Los exámenes, creo que los resultados se los van a dar.